¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy les voy a hablar de la máxima estrella del cine mexicano y quizá de América Latina, que es María Félix Ladoña. Yo he procurado a lo largo de mis 60 o más años que llevo de hacer entrevistas, no propiamente, más bien lo que distingue mi trayectoria no es la cantidad de entrevistas realizadas, sino cómo yo a lo largo de más de 6 décadas, sino la naturaleza de los encuentros. No entrevisté personajes, viví con ellos, porque la entrevista en mi caso nunca fue un cuestionario, sino una forma de aproximación humana, una manera de entender al otro, de entrar en su mundo y en ocasiones de descubrir aquello que ni el propio entrevistado sabía que llevaba dentro. Mi obra, vista en conjunto, no es una suma de entrevistas, es la reconstrucción de una época, un mundo que ya no existe. Hay entrevistas que por sí solas justifican una vida, no por el prestigio del personaje, sino por lo que en ellas ocurre, por lo que se revela, por lo que permanece. En este caso, María Félix fue pues uno de mis personajes inolvidables, porque cuando finalmente llegó el día de la entrevista y yo llegué a su casa de Hegel a las 4 de la tarde en punto y me recibió su ama de llaves que se llamaba Reina y me pasó de inmediato a la biblioteca que estaba entrando a mano derecha de su casa. Entonces me disculpó que la actriz llegaba un poco en retardo. Ella estaba casada en ese entonces con su esposo francés, Alex Berger, y a las 4:30 llegó, acompañada por él, y a los 10 minutos regresó sola a la biblioteca. Entonces me recibió muy amable, yo me levanté de inmediato, porque María entró deslumbrante, verdaderamente tenía una presencia bárbara, pero además todavía estaba muy guapa. Yo creo que tendría ya unos 40 y algo, 50 cercanos, pero ya había vivido en París, ya se había estilizado, ya se vestía con Dior y los grandes modistas franceses, y su pelo ya lo traía corto, y en fin, ella entró vestida con un traje azul, pues como jacaranda, y traía un juego de brillantes, un broche casi de brillantes azules, y también los aretes y una baguette en no sé cuántos quilates traía, ¿no? Y los zapatos del mismo tono. Entonces ya me saludó muy amable y ya me dijo que pues me recibía porque su amiga Leonora Carrington le había hablado muy bien de mí, y bueno, ya ni les voy a decir las mentiras bellas que le dijo sobre mi persona. Pero bueno, lo importante es que me dice, hace como unas semanas vinieron a entrevistarme de la revista Toro, porque usted ha de saber, me dijo, que yo soy muy aficionada a los toros. Sí, señora, yo ya lo sabía, le respondí. Pero él se quiso pasar de listo, el director de la revista, y me preguntó que si yo antes de ser actriz había sido, pues lo dijo con una palabra más fuerte, que si yo había sido prostituta en Guadalajara, a lo que pues como comprenderá yo le dije que se levantara, que me estaba enchichando mi sillón de terciopelo rojo y que se largara de mi casa. No, señora, le dije, yo espantado, yo no le vengo a preguntar nada de eso. Porque si usted me va a preguntar que si yo he leído todos, dijo señalando la biblioteca, todos estos libros que tengo aquí, pues hay algunos incunables que me regaló mi padre, pero pues no los he leído todos. Y yo también es como si le preguntara si ha leído todo el directorio telefónico, ¿verdad que no? No, señora, pues no, la verdad no. Y si usted me pregunta que en qué sueño, pues yo le digo que en chilaquiles.
Y si me va a preguntar sobre mi hijo, que qué opino, pues que lo adoro, que es el hijo que yo hubiera querido tener y es el que tengo. Y yo que cuando voy por el Paseo de la Reforma, en mi coche voy viendo los edificios, yo me pregunto cuántas parejas estarán haciendo el amor en estos momentos. No, señora, pues no tengo la menor idea, le respondí yo. Y así fue por ahí la entrevista. Entonces, pues ya yo no sabía cómo salir para que ya no se siguiera entrevistando sin darme cuenta que eso era el valor, que sin que ponérmelo yo, estaba logrando una autoentrevista de ella. Entonces yo le dije, señora, fíjese que tengo una gran sorpresa que me he llevado. Yo creí que usted tenía la tez muy blanca, el pelo negro, los ojos negros, y ahora me doy cuenta que tiene usted una tez apiñonada muy bella. Y entonces me cortó y me dijo, pues mire, en el colegio con las monjas me decían soles, porque verá, yo lo único que me maquillo son los ojos y la boca. Y mire, si me pregunta usted, véame la cintura, y me dijo, tocándose la cintura, tengo las mismas medidas de cuando yo tenía 15 años. No, sí, señora, está usted bellísima. Bueno, y así se fue desgranando la entrevista. Y en un momento determinado, pues yo también ya le pregunté de sus joyas, por qué esa preferencia por las joyas de Cartier que le había hecho, de los cocodrilos y de las víboras. Ah, me dice, es que usted no conoce la belleza de lo horrible. Además, ¿sabe por qué me gustan ese tipo de animales? Porque usted no sé si sepa, pero el cocodrilo es un lagarto antidiluviano. Tiene millones de años que no se ha extinguido. Y las víboras, además, ¿sabe por qué me gustan tanto? Porque los animales, ese tipo de serpientes y de cocodrilos, no envejecen nunca. Pues no sé, no lo sabía, señora. Bueno, y entonces ya logré sacarla de eso. Y ya le pregunté, pues, de sus películas. Le dije que yo acababa de ver en la televisión una película que pues, filmó en sus comienzos, que se llamaba Vértigo, con Emilio Tuero, que le decían el barítono de Argel. Entonces yo le dije que al final de la película se suponía que se iban a dar un beso en la boca, pero que imperceptiblemente yo me di cuenta que ella se había hecho a un lado y en vez de darle beso en la boca, él le dio un beso en la mejilla. Sí, dice, porque no le olía bien la boca. Yo dije, bueno, entonces, pues yo iba de asombro en asombro, ¿verdad? Y entonces yo estaba ya un poco frustrado porque además mi fotógrafo no llegaba y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ya lo que quería era volar, porque yo sentía que, pues después de las entrevistas que le habían hecho a la doña ya, porque había sido su cumpleaños y ya la habían entrevistado todos los big shots del periodismo de aquel tiempo, Julio Scherer, La Poniatowska, Eduardo de Champs. Entonces yo estaba como frustrado y decidí no publicarla, pero sin embargo llegué a mi casa, como yo en ese tiempo hacía mis entrevistas a mano, yo sabía taquigrafía, y en un momento determinado yo dije, no, esta entrevista no me gusta. Y 30 años después resulta que me habla el director de la revista Siempre y me dice, oye, Landeros, quiero algo, pero ya, para eso, ¿tienes algo de María Félix? Y le dije, pues, déjame ver. Le dije a don Pepe, yo le hablaba de tú. Entonces me dijo, pues búscala. Y la encontré y me di cuenta que esa entrevista era única, porque realmente la mayor parte de la entrevista se la había hecho ella misma, que nadie en la historia de sus largas entrevistas que dio alrededor del mundo
nadie le había hecho ese tipo de entrevistas, ¿no? Total que hay personajes, yo di cuenta de que como el de ella, ¿no? Pues era una mujer que ella pertenece a los personajes que no se entrevistan, se contemplan y se entienden con el tiempo. Y fue a mí lo que me pasó con María Félix. Bueno, espero no haberlos aburrido. Hasta la próxima.